Joya. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Nicolás Ivikowski. Hoy les voy a hablar de tipos de datos abstractos, al menos hasta que me dé la batería y el Wi-Fi. Me desorganizó todo estar sin luz. Bueno, tenía un hermoso overlay de stream, pero no lo vamos a poder ver. Hoy vamos a ver uno de los temas más importantes de la materia. Como dijo Lucas, la clase no es larga. Vamos a ver tipos de datos abstractos. A manera de resumen, vamos a estar hablando de abstracción, qué es, qué entendemos por abstracción, tipos de datos, el qué y el cómo. Vamos a ver algunos ejemplos e implementaciones de los TDAs y les voy a hablar un poquitito de lo que es el proceso de desarrollo de software y por qué usamos los TDAs y por qué son importantes para esto, para esta materia sobre todo. La clase no es Trat- larga y por lo tanto aprovechenla para preguntar y sacarse todas las dudas Totalmente, conceptuales de TVA. totalmente. Trato de hacer en general la clase lo más interactiva posible, o sea que es probable que pause y les trate de preguntar. Son libres de usar micrófono, chat. Si tuviera el overlay de stream los podría ver, pero como no lo tengo, porfa, si alguien me hace el favor de hablar, sería mejor. Si no, voy a intentar altavear la pantalla y ver si veo algo en el chat, pero hoy va a ser un poco complicado sin luz. Espero que vuelva. Hoy tuve un corte chiquitito nomás. Em, para arrancar un poquitito con esto, ¿qué tienen en común para ustedes estas cosas, estas tres cosas? Espero que mínimamente conozcan una de esas. Una de esas seguro la conocen porque están en la Facultad de Ingeniería, pero espero que por lo menos conozcan más de una. ¿Alguien se anima a decir qué tienen en común o qué ven de parecido? O si quieren explicar por lo menos de qué tratan estos juegos o ese diagrama. Todos tratan de representar algo a través de diferentes medios. Exacto. A través de diferentes medios sí, pero me voy a quedar con la idea de que tratan de representar algo. ¿Qué es lo que tratan de representar en general? Una palabra. Una palabra, sí, o ¿qué otra cosa? Por Un ejemplo, si objeto. miramos el diagrama Objetos. de física, claro, objetos. ¿Y objetos solos o haciendo algo? O sea, por ejemplo, si vamos al diagrama de cuerpo libre, ¿qué trata de representar esto para la física? Las fuerzas externas que actúan sobre el objeto. Exactamente. Y si está moviéndose, porque hay una acción de una fuerza que tiene ese objeto, que no sabemos lo que es, poder representarlo. Ahora, en esta instancia, ¿nos importa, por ejemplo, qué objeto es en el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo? No, No. No, es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Lo único que te importa en tu caso es el peso que tiene, pero no qué objeto es. Exactamente. Nosotros estamos eligiendo qué cosas nos importan de ese objeto. O sea, en este caso, la normal, el peso y la fuerza. En el caso del Pictionary, la intención que nosotros tenemos es hacerle entender a nuestro equipo, cuando estamos dibujando como locos en un pizarrón, qué película era, qué acción es o qué cosa representa. A veces te toca la palabra dignidad y no sabes bien qué representar, pero tratás de hacerlo de alguna manera hasta que alguien te engancha una palabra o la idea que estás representando. Bueno, de eso se trata un poquitito lo que hoy vamos a ver. En principio, antes de hablar de tipo de dato abstracto, yo les tengo que hablar un poquitito de estas ideas que engloban esas tres cosas que mostré, que es el concepto de abstracción. ¿Qué es para ustedes la abstracción? ¿O qué creen que representa, teniendo en cuenta las tres ideas que vimos atrás? Es una forma de representar algo. Ok, es una forma de claro, representar algo bajo qué. obviando detalles que por ahí no son necesarios para lo que quieres hacer. Exactamente. Y me voy a agarrar de eso justamente para explicar lo que es el concepto de abstracción. En particular, bueno, hay una anécdota que lo explica muy bien y por eso utilicé una imagen en esto, que es, hay una anécdota muy boba que es generalmente para molestar a los estudiantes de física, que son tan útiles pero a la vez tan inútiles en algunas cosas, sin ofensas, solamente como chiste. Es un granjero, tiene una granja de producción de leche, tiene vaquitas,
Y tiene un problema, la granja cada vez está produciendo menos, tiene una baja de la producción. Como viven cerca de una universidad, va a la universidad y les pide ayuda, porque son gente que sabe, él nada más es un granjero. Entonces la universidad le dice que sí, que cómo no, forma un equipo de científicos liderados por un físico teórico y van a la granja, toman un montón de medidas y le piden 2 semanas con todos los datos que fueron recolectando y les van a traer la solución. Después de 2 semanas, el granjero, contentísimo porque no le iba a salir ni un mango encima, era una universidad pública y lo hacía ad honorem, vuelve el científico y le dice, bueno, tengo la solución y tu producción va a aumentar en un 200%. El chabón, contentísimo. Lo único, hay un detalle. Todo esto funciona con vacas esféricas suspendidas en el vacío. ¿Qué problema? Además de que es un chiste, ¿no? Nada más para los físicos. Pero ¿qué problema pasó ahí? ¿Qué problema tuvimos con vacas esféricas en el vacío? Que las vacas No no son son esféricas. Las vacas no son esféricas, estamos totalmente de acuerdo. Y tampoco están vivas en el vacío. Entonces, ¿qué pasó con la abstracción que hizo nuestro amigo el físico teórico? ¿Sirvió? No toma en No. consideración las condiciones reales en donde va a ser usado eso. Totalmente. ¿Y siempre queremos tomar las condiciones reales para cuando usamos la abstracción? Depende del problema, que tanto te querés abstraer Totalmente. y que querés odiar. Exacto. Claro, sería como una Sí. especie de margen, de mantener un margen en lo que tenemos que basarlo en lo real y llevarlo ahí a la abstracción. Exactamente, porque tal vez en un problema de física 1, una vaca esférica en el vacío no es tan terrible y la podemos resolver, pero para solucionarle la vida a un granjero y su problema de producción de leche, claramente la vaca esférica suspendida en el vacío no nos alcanza. En particular, lo que es la abstracción es separar aisladamente en nuestra mente las características de un objeto o un hecho, dejando de prestar atención al mundo sensible para enfocarnos solamente en el pensamiento. Esto está buenísimo en papel, pero tiene una contra. Nosotros, como ustedes bien dijeron acá y con el problema que yo les planteé, tenemos que saber cuándo nosotros vamos a separar lo que nos importa y por qué nos importa, porque queremos resolver un problema puntual, y de qué cosas nos vamos a olvidar. De lo innecesario nos tenemos que olvidar. Pero ¿por qué nos estamos olvidando? Cada vez que nosotros descartemos algo haciendo abstracción, tenemos que decir, che, ¿está bien que yo descarte que la vaca esté en el vacío para este problema de producción de leche? Y probablemente la vaca tiene que ser lo más real posible. Ahora, si voy a tirar una vaca del 5.º piso para ver su aceleración sobre un colchón para que no le pase nada, y capaz no me importa si produce o no leche, si está o no embarazada, no me importan sus problemas biológicos o cómo está compuesta. Me importa que más o menos es una pelota y más o menos pesa tanto y la puedo representar con un círculo, cayendo. ¿Descarto la gravedad? Y no, yo te recomiendo que no descartes la gravedad porque si vas a tirar algo y va a caer, la variable de gravedad me parece que está buena. Entonces, el concepto de abstracción nos da no el por qué, sino el para qué nosotros estamos haciendo esto, ¿no? ¿Hasta ahora alguna duda, alguna pregunta? Va a ser una clase bastante abstracta, en ese sentido, corta. La clase que viene ya les voy a empezar a hablar de TDA si nos vamos a ir un poco más embarrando, pero en esta va a ser un poco filosófica, bánquenmela. ¿Alguna duda? Entiendo que no. Silencio igual a no. Bueno, hablemos ahora, ya hablamos de abstracción, ahora hablemos de la otra parte de la palabra, los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos conocen en programación? ¿No? En C, por ejemplo, sería una buena idea usar el lenguaje que estamos usando en la materia. ¿Qué tipos de datos conocen? Integers, characters. Integers, characters. Ok. Todos los tipos de datos simples y los estructurados. Exactamente. Ahora, si yo les pidiera, defínanme un integer, por ejemplo. ¿Cómo, en función de qué cosas me pueden definir un número entero? Magnitud, De signo. su valor. Su valor, totalmente.
¿Y se les ocurre algo más? El signo. El signo, ¿qué es el signo? Si es positivo, si es negativo. Está bien, entendí mal, pensé que te referís a otra cosa. Sí, el signo, pero el signo podemos contar que es parte de su valor. Hay una arista más que nosotros podemos usar para definir un tipo de dato. Con los valores, yo ¿La más o cantidad menos de me bits que armo ocupa? la bolsa. ¿Cómo? ¿La cantidad de bits que ocupa? No es necesario saber la cantidad de bits que ocupa un integer, al menos para nosotros, para algunos trabajos sí, pero para definirlo no es necesario. Yo, cuando doy los valores, defino la bolsa. Ahora, me falta algo más. Ok, yo tengo una bolsa. ¿Qué puedo hacer con la bolsa? Los máximos y mínimos que pueden tomar el entero, ¿puede ser? Eso está Operadores. englobado en los valores. Los operadores. ¿Y qué definen los operadores? Lo que yo puedo Y que hacer o un no. integer se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar, se puede dividir por los Exactamente. integers. Entonces, la forma de definir un tipo de dato es los valores que puede tener y las operaciones que yo puedo utilizar con esa bolsa de información. Yo tengo el 2, yo tengo el 3, son enteros, pero además, para entender y terminar de definir los números, yo sé que los puedo sumar, o los puedo restar, o los puedo dividir, o puedo hacer un montón de cosas. Junto con esas dos cosas, ahí tenemos la especificación, si queremos decirlo, de lo que es un tipo de dato. Acá tenemos, por ejemplo, la especificación dentro de un lenguaje de programación, que son los conjuntos de valores entre menos 2 elevado a la 31 y 2 elevado a la 31 menos 1, implementado como complemento de 2, y los operadores que yo puedo tener con ese tipo de dato. La suma, la resta, la multiplicación, la división entera y el resto. Fuera de eso, no está definido. O sea, si yo tengo el operador punto y coma entre dos enteros, acá no está, acá no existe. Por lo menos no sé qué hacer con él en principio. Y a eso vamos a terminar yendo. Entonces, ya sabemos qué es un tipo de dato, o por lo menos sabemos cómo definirlo. Ya sabemos lo que es el concepto de abstracción, nos queda definir, ok, ¿qué es un tipo de dato abstracto? Según Liskov y Sills, el tipo de dato abstracto define una clase de objetos abstractos los cuales están completamente caracterizados por las operaciones que puedan realizarse sobre estos objetos. Es decir, que con estas ideas que nosotros tenemos, podemos empezar a generar nosotros nuestros tipos de datos definiéndolos con dos cosas. Con los valores que vamos a aceptar en nuestro tipo de dato abstracto y las operaciones que van a poder hacer interactuando entre sí los tipos de datos. ¿Se entiende? Esta definición sí es importante porque es la definición de dato abstracto. ¿Alguna duda? Ok. Entonces, para yo poder definir un tipo de dato abstracto, yo tengo que definir dos cosas muy importantes, que es el qué es el valor, y el cómo va a ser algo que yo quiero que haga. Eso es básicamente definir su funcionalidad, o definir las operaciones, dicho de otra manera, que va a tener ese tipo de dato abstracto. Cuando hablamos del qué, y acá presten atención porque esta diferenciación no solo es clave para tipo de datos, sino que es clave para cuando ustedes están desarrollando código. Cuando hablamos del qué, hablamos de las operaciones que podemos hacer con algo, con ese tipo de dato abstracto, ¿no? Obviamente. Cuando hablamos de funcionalidad, de ahí sale la pregunta, ¿qué hace esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Cómo lo defino? Perdón, invertí las cosas. El qué es la funcionalidad y el cómo es, digamos, vendrían a ser como los valores. El qué habla de funcionalidad. ¿Cómo vamos a operar con estos tipos de datos abstractos? Esta idea habla de pensar un dato o pensar una información o pensar algo que nosotros vamos a construir como una caja negra. Yo no sé lo que hay adentro de la caja negra. Piensen en esta implementación como, por ejemplo, si alguno alguna vez usó una máquina de café, vos todo lo que sabés de la info de la máquina de café es que yo agarro un vaso, pongo el vaso, pongo plata, aprieto el botón del café que quiero, la máquina me da café. ¿Cómo está haciendo el café? No tengo idea. ¿Hay un duende que está creando el café y lo está depositando en los vasos? Puede ser.
¿Hay un conjunto de mecanismos y computadoras que están operando con sensores y demás para hacer el café? Sí, probablemente, pero no lo sé. En definitiva, no lo sé. Capaz hay una persona atrás, adentro de una caja vacía, sirviéndome café. Y no hay nada más. Nadie lo puede asegurar porque es una caja negra. Yo no la puedo ver. Del otro lado, tenemos la otra pregunta que nos tenemos que hacer, que es el cómo. El cómo habla de la forma en que yo voy a implementar o a diseñar algo. Lo que acá nos importa es la estructura interna que tiene y cómo voy a hacer. O sea, ok, yo tengo una máquina de café, pero si le doy a alguno de ustedes, toma, haceme una máquina de café, el qué lo van a sacar, pero el cómo es donde van a estar llorando un ratito hasta entender cómo van a hacer café, porque de alguna manera lo tienen que hacer. Y ahí estamos hablando de una caja blanca o caja. A mí no me gusta la idea de caja blanca, me gusta la idea de caja transparente. Imagínense una caja o la misma máquina de café, pero que en vez de tener una carcasa, tiene una carcasa totalmente transparente. Entonces vos estás viendo si es un duende, si es una persona o si es un conjunto de engranajes los que están haciendo el café. Ahí ya estamos entendiendo el problema en función de cómo vamos a hacer algo, ¿sí? Y esto no es muy distinto de la programación. Cuando ustedes programan, primero tienen que entender qué es lo que tienen que hacer. Y es la parte donde Lucas, Mariano, yo y todos los chicos cuando damos clase le decimos, hagan un dibujo. O sea, empiecen a entender, a esquematizar a muy grandes rasgos qué entra, qué sale, cómo tiene que salir. Eso es la parte de definir el qué. Después, cuando se ponen a codear, básicamente están haciendo el cómo de algo, que es el código que tienen adentro de un programa. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe, se entendió. Oye. ¿Dudas, preguntas? Nada. Si tienen, es el momento. Ok, se está haciendo de noche, voy a ser como un fantasma a través de una pantalla en la cámara, ni siquiera la estoy viendo. Ahora, yo les mentí un poco. Vos tenés el qué y el cómo, pero la realidad de todo esto es que hay un qué, porque las cosas que definimos las definimos de una manera, eso seguro, pero formas de hacerlo hay mil. Como dije antes, en la máquina de café podés tener el tipo, podés tener el duende, podés tener los engranajes, o un conjunto de ellos. El qué está definido. Yo pongo un vaso, pongo plata, recibo café. Yo te doy algo, vos me das otra cosa. Ahora, ¿cómo la conseguís? No me importa. Todo depende de dónde nos paremos. Entonces, planteemos el siguiente escenario. Supongamos que Lisa Simpson, es programadora, agarró como hobby aprender a programar y es casi hacker y quiere hacerle un programa a Homero que acaba de comprar la computadora nueva, ¿no? Homero no sabe muy bien cómo usar la computadora, pero Lisa sabe cómo hacer programas y capaz le quiere facilitar la vida a Homero con algún programita ingenioso que quiere desarrollar. Entonces, para eso, crea un tipo de dato abstracto. Crea el programa en base a los encabezados que va a tener ese programa y que Homero va a poder acceder. Y por atrás, lo que va a hacer Lisa es codearlo, que esto me imagino que ya se están sintiendo un poco relacionados con Lisa, porque es básicamente lo que tienen que hacer ustedes cuando les damos un TP. Nosotros les damos un encabezado, un punto H, y básicamente lo que les decimos es, háganlo. O sea, no me importa, bueno, sí me importa, porque les estamos corrigiendo después el código, pero tienen que hacer esto, muchachos. Lisa lo compila, se genera el código objeto, y a Homero le va a dar el punto H y el punto O. Y Homero lo va a utilizar. Ahora, si yo les tengo que preguntar, ok, ¿dónde está el qué del tipo de dato abstracto? ¿El qué es ese tipo de dato abstracto? En el punto H. En el punto H. ¿Y qué es el punto C? El cómo, o los cómo. Los cómo serían. Exacto, es el cómo, es un cómo particular porque este es el TDA.C de Lisa, pero si yo el día de mañana Homero quiere no sé, el programa le está funcionando muy lento, ¿no? Cuando usa una función del punto H, le tarda 40 minutos en hacer lo que quiere y dice, che, hija mía, no sabes nada, y le pide a Flanders que
haga una reversión del TDA, ¿qué es lo que tiene que tocar? ¿El punto O, el punto C o el punto H? El punto punto C. C. El punto C, exactamente. Porque el punto H, en esencia, teórico, no se toca o no se debería tocar, que es lo que nosotros les pedimos cuando les damos un TP. Por favor, no toquen el punto H, porque si tocan el punto H no solo se va a romper lo que nosotros tenemos para correr el programa, sino que estamos violando un contrato tácito entre dos partes, que es la persona que implementa y la persona que utiliza. Se supone que Homero y Lisa se juntaron y dijeron, che, necesito algo que haga A, B y C. Y ese A, B y C estuvo plasmado en el punto H. Ahora, ¿cómo lo haces? No me importa. Pero acá tenemos la primera ventaja grande de lo que es un TDA. Está aislado el qué del cómo. Si el día de mañana esto necesita reversionarse, yo voy a modificar el punto C. Y otra cosa más importante, ¿por qué puse en este gráfico el punto O? ¿A alguien se le ocurre? O sea, lo puse, sí, quedó medio anecdótico porque el qué y el cómo están en el punto C y punto H, pero hay una propiedad muy copada de los tipos de datos abstractos que por eso puse el punto O. A ver si se dan cuenta, pueden no darse cuenta porque no tienen por qué. Que el archivo objeto es una abstracción, o sea, o el TDAC es una abstracción del TDAO. No. No, El punto O es es el código de máquina, énfasis en la palabra código de máquina, del punto C de Lisa. Puede ser porque el que recibe el programa no le interesa saber cómo está hecho, solo que funciona. No solo no le interesa, Que muy está bien. oculto, es privado. Exacto. No solo no le interesa, sino que si le interesara, igual le cabe. No puede ver el punto C. Porque va a haber ceros y unos que no va a entender o en principio no va a ser fácil de entender. Porque Lisa, para darle a Homero el programa, le tiene que dar esto nada más. No le tiene que dar esto. El punto O pasa cuando nosotros compilamos el punto C. Entonces, ahí hay otra potencia, hay otra ventaja potencial, mejor dicho, de lo que es un TDA. En el TDA se protegió el laburo de Lisa. Si Homero quiere ver cómo está hecho, no va a poder ver. Esta es una caja negra. El punto H y el punto O es una caja negra perfecta. No podés ver cómo ella lo encaró. En principio, obvio, hay formas de poder desarmar el código, pero en principio no es fácil, no es claro. Entonces, ya tenemos una ventaja de que es fácilmente reemplazable, porque si el día de mañana Flanders lo quiere editar, lo hace. Y tenemos otra ventaja que estamos protegiendo los datos de lo que sería un TDA. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos en cero? Bien. Cualquier cosa, si quieren que repita algo, lo repito. Entonces. Perdón. Sí. Entonces, las ventajas del TDA, al menos en estas por ahora que mencionaste, serían que está aislado el qué del cómo y que podemos proteger los datos. Exacto. El qué y el cómo están separados, lo cual te deja, digamos, te da la flexibilidad de poder hacer N implementaciones de lo que vos querés hacer. Cuando yo te pida hacerme un TDA, si te lo pido a vos, no va a ser lo mismo que si se lo pido a un compañero tuyo. No debería ser igual. Claro. Muchas gracias. No hay problema. Bueno, ejemplo. Números complejos. ¿Qué cosas, entonces, tendríamos que poder hacer si yo quiero definir un tipo de dato abstracto que no es el entero, sino que es el números complejos? ¿Qué se les ocurre? Si yo hablo de las operaciones, ¿qué puedo hacer con un número complejo? Sumarlo, restarlo, multiplicarlo, dividirlo, exponenciarlo. Perfecto. Todas esas operaciones yo las puedo utilizar como mi qué tengo que hacer. Si yo me olvido de una, no va a estar en el contrato. Nadie te va... Esto también es una pequeña ventaja, no es una wow ventaja, pero es algo interesante que sepan. Si no está en el punto H es porque no lo pedí. Y si no lo pedí,
nadie me puede obligar a decir, che, falta esta función, falta que el tipo de dato, no sé, exponencie. No, mirá, nosotros hablamos de crear, sumar, restar, multiplicar, dividir, imprimir. En particular yo elegí estas, dije, bueno, puedo crearlo. Crearlo, estoy hablando obviamente de definir un número o crear un número con una parte real y una parte imaginaria. Estamos hablando siempre de computadoras, ¿no? Por eso digo crearlo. Sumar, restar, multiplicar, dividir, esas operaciones imagino que las saben hacer con números imaginarios o complejos, y quiero que aparezcan en pantalla, porque yo después de sumarlo, capaz me interesa imprimir su valor. Me spoileé. Bueno, y si yo tendría que meterme un poquitito en la implementación, ya seguramente lo vieron, ¿cómo lo definirían? ¿Qué partes tiene un número complejo? Un vector con una parte real y una imaginaria. Bien, mira, a mí me gustó porque justo hablaron dos y dijeron dos cosas diferentes. Dijeron parte real y parte imaginaria, pero uno dijo un vector. ¿Se les ocurre otra que no sea un vector? No está mal, ¿eh? Un no vector. ¿Qué sería un no vector? Algo que no es un vector. Algo que no es un vector, exactamente. ¿Alguien? ¿Ideas? O sea, está bien. Un número complejo se puede representar. Un número complejo se puede representar de dos formas. O sea, como sus ejes en X y Y, o como el largo del vector y el ángulo, por ejemplo. Muy bien. O sea, en vez de poner parte real y parte imaginaria, podemos poner radio y ángulo. ¿No? Sí. Bien, perfecto. Metiéndome un poquito más en lo que sería el tipo de dato, digo, un compañero dijo vector. Otro puede decir, che, hacete un struct con un double y otro double. Ahora, ¿por qué puse double? ¿Podría ser int? No, porque son números con coma. Claro, son números con coma, pero esto es parte también de lo que sería el contrato. Si ahí te dicen, ¿puede o no serlo? Depende, hay veces donde viene en el punto H, hay veces donde no va a venir en el punto H. Pero si a vos te dicen, che, quiero que contemples parte real e imaginaria doble, double, la tenés que considerar así. Si después vos querés poner un vector de dos posiciones, donde el 0 va a ser real y el 1 va a ser imaginario, o querés tener dos campos separados, eso ya depende de vos. ¿Se entiende? Y ahí está la magia también de los tipos de datos abstractos. Se está haciendo de noche, voy a apagar la cámara para ahorrar recursos, perdón, y porque debo ser un fantasma a esta altura en el coso. Así que... como Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno. Ok, sigamos un poco en lo que sería una baticueva. Bien. Entonces, podemos crear, podemos sumar, restar, dividir, multiplicar, etc. Estas cosas van a armar el encabezado de nuestro TDA. Esto lo armamos, lo empaquetamos y se lo enviamos a un programador para que lo desarrolle. En la parte del cómo, nosotros vamos a empezar a generar el código. Vamos a generar, por ejemplo, la operación de adición. ¿Y cómo se hace esa operación de adición? Vamos a aceptar un número complejo A, un número complejo B, y vamos a dar su resultado en el complejo C. ¿A alguien se le ocurre otra manera de codear esto? ¿No? ¿Sí? ¿Les copa que esté un resultado ahí? ¿Lo podrían poner en otro lado? Que devuelva una estructura. Podemos devolver la estructura complejo directamente. Esto está muy atado y muy relacionado con cómo definamos esto, ¿no? Acá, en el punto H, si yo digo que, o me dicen, capaz yo no tengo elección, que tiene que ser de esta manera, bueno, la tenemos que fumar, tiene que ser de esa manera. Pero, si tenés una forma de vos definir el punto H, atentos porque eso tiene una extensión y se puede hacer. No los quiero aburrir con esto, básicamente este es un ejemplo donde después las diapos las subimos. Hice, por ejemplo, la operación de add, la operación de multiplicación y la operación de división. No hay nada loco. Ahora, si yo veo esta parte de acá,
veo que en una línea yo también estoy haciendo el absolute square. Y eso, capaz conviene extraerlo también a otra función y hasta podés extenderlo. Si después vos decís, che, ¿te gustaría que también tenga una función, el TDA, donde te devuelva el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria? Sí, me encanta. Bueno, ahí se puede modificar el contrato, pero recuerden que lo ideal, o al menos cuando están trabajando y ya tienen algo definido, no se cambia. Lo que sí podrían hacer es agarrar esto y ponerlo como una función privada, ¿no? Porque siempre está bueno poder modularizar el código. Comentario aparte. Y hago un ejercicio número 2, un poco más interactivo tal vez, que es un caso que creo que todos conocen, porque todos creo que deben tener una SUBE. Este fue un caso muy importante y fue un caso de acá de Argentina. Yo durante un tiempo laburé en transporte, en la parte de tecnología. No laburé directamente con el proyecto de la SUBE, obviamente, pero es un proyecto que me llama la atención y me parece copado compartirlo. ¿Qué es la SUBE? Si yo el día de mañana los agarro a ustedes y les digo, bueno, chicos, ustedes son el nuevo equipo de desarrollo, vamos a hacer una tarjeta con la cual hasta ahora la gente usaba moneditas para transportarse. Queremos que dejen las moneditas de lado y que usen una tarjeta para poder moverse y para poder pagar el transporte público. Ok, genial, buenísimo, qué copada idea, innovadora, pero tenemos que empezar a definirla. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por el qué o por el cómo? ¿Por el qué? Ok. ¿Y qué es el qué de la tarjeta SUBE? ¿Qué puedo hacer? ¿Un con monedero con- virtual? Una monedero virtual, pero supongamos que no podemos solo definirla con if monedero, hacer lo mismo que monedero. ¿Cómo defino? ¿Qué operaciones puedo hacer yo con la tarjeta? Hacer viajes. Cargarle plata y gastar. ¿Consultar saldo? Exacto, consultar saldo, cargar plata, pagar un viaje. ¿Hay algún caso en particular? Bueno, obviamente crear. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a sacar una SUBE. Le digo, che, yo no tengo una SUBE, soy un extranjero, vine y quiero moverme por la ciudad. Te tienen que poder crear. Volvió la luz, no lo puedo creer. Puedo vincularla. Se me está rompiendo toda la pantalla. ¿Los perdí? Todavía no. No, bueno, bien, porque me apareció como que se está desconectando todo. Genial. Qué clase enquilombada, man. Sí, igual hasta disculpe. que vuelva a levantar el router y vuelva el wifi, dale un rato. Olvídate. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se sigue viendo decente? Sí, sí. Sí, sí. Sí, se ve todo. Entonces, la creamos, la destruimos, la podemos cargar. ¿Hay algún límite para lo de cargar? ¿Conviene aclarar algo más? ¿Puedo cargarle 1.000.000 de pesos? Nunca intenté, la No, verdad. porque te persigue la ficha. Si lo habías intentado, era muy sorprendente. Pero, ¿qué creen? O en realidad no, ¿qué creen? No, ustedes son el equipo, lo tienen que definir. ¿Le podemos cargar 1.000.000 de pesos? Yo diría que no. No. Que no. Ok. ¿Por qué? Eso sería una restricción, una incapacidad funcional, técnica, legal. Por cuestiones fiscales. Probablemente haya algunas cuestiones fiscales en el medio, pero probablemente no sean técnicas, porque si yo guardo un entero, 1.000.000 entra en un entero. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? El máximo número es 2 elevado a la 31 menos 1, así que entra seguro. Pero hay restricciones que seguro que tengo que definir en el qué. Porque esas restricciones del qué y esas pre o post condiciones van a definirme cómo va a tener que comportarse. O sea, no es que se está mezclando con el cómo esto. El qué tiene que definir bien el inicio y el fin de la responsabilidad que vos tenés que hacer. Y eso es muy importante. Por realizar viaje. ¿Puedo realizar viaje en cualquier momento? ¿Tengo que tener alguna consideración en particular? A la ría del colectivo. Sí. Tenés que Tener estar arriba saldo. del colectivo. Tener saldo, totalmente. Totalmente. Yo sé que hace 1 año y medio que estamos en pandemia, pero viajaron en subte, chicos, dale. En subte, en cualquier medio de transporte. ¿Y qué pasa con el saldo? Vamos a hacer que cuando la tarjeta
esté en 2 pesos y vos querés viajar y te cuesta 21, no lo dejamos. No, lo dejamos a menos que supere el saldo negativo permitido. Exacto. Y de hecho, eso que vos decís, el saldo negativo, fue una update que se le hizo a la SUBE. La SUBE no arrancó con saldo negativo, la SUBE arrancó con, tenés 2 pesos, necesitas 4, lo lamento. Más adelante un desafío que se pusieron fue actualizar ese contrato y tener que hacer que cuando realizás un viaje y tenés poca plata, lo puedas hacer igual hasta un límite. De vuelta, tenemos que poner las restricciones que corresponden. Si tenías 0 pesos, podés viajar, pero si ya tenés menos 100, creo que es el límite, no estoy del todo seguro, si tenés menos 100, ya está. Ahí sí es un real ya está. Pero bueno, tenés que tener en cuenta que podés ir a números negativos. Ahora, si puedo ir a números negativos, imagínense el problema que hubieran tenido la gente que pensó todo esto si al principio lo planteaban como números enteros positivos. Teníamos un problema, teníamos que hacer que toda la gente recambie la SUBE, y eso no se lo va a fumar nadie. Y también tienen una opción de poder unirlas a lo que es un propietario. Discúlpenme, ahí está. Perdón, medio segundo, voy a cambiar a internet, así no me quedo sin internet nunca más en el celu. Puede ser que Música me de caiga medio suspenso. música de suspenso, a ver qué pasa. A ver. ¿O está muy quieto o se cayó? Muy quieto. Ya viene, ya viene. Pero bueno, ya que Nico no está, aprovechemos. Lo que les decía antes del contrato inviolable y todo eso, y del qué y del cómo, es básicamente lo que tenían que hacer para el TP. ¿Sí? Ustedes podían modificar cualquier cosa menos el punto H, y por otro lado, es lo que les decía al principio de la clase, cuando ustedes me preguntaban, che, ¿el vector tiene que estar ordenado? No me interesa si está ordenado, me interesa que... Ahí volvió Nico. Me interesa que cuando yo te pida los Pokémon me los devuelvas en orden alfabético. Ahora, si lo estás ordenando ahí en el momento, o si estás recorriendo el vector saltando por todos los Pokémon para devolvérmelo de forma ordenada, o si los ordenaste, a mí no me cambia nada. ¿Sí? Bueno, ahora puedo ver el chat, por lo menos. Improvement. Discúlpenme que no los leí. Sí, pero para ellos, ¿por qué no me interesa entonces si el vector está ordenado o no? Porque no está en el punto H. Es parte del cómo y es caja negra. Es parte del cómo, es parte del cómo, y eso es asunto mío, digamos, cómo lo implemento. A mí lo que me interesa es cumplir con el qué. El qué me dice, cuando yo pido los Pokémon, me lo tenés que devolver en forma ordenada, de forma alfabética. ¿Sí? Y el cómo, que es la parte interna, la definen ustedes. Lo mismo con los entrenadores. Perdón. Si querían guardar los entrenadores, está bien, pero en este caso, para cumplir con el contrato, no hacía falta. ¿Sí? No sé quién iba a preguntar algo. Sí, yo. O sea, el hacer cosas extras a lo que vendría a ser, entre comillas, el contrato, entonces, mientras lo cumpla, no hay drama. Depende. Depende a lo que te refieras. Si vos querés hacer cosas extra adentro de tu punto C, podés hacerlo. Es un desperdicio porque nadie lo va a estar usando. ¿Por qué nadie lo va a estar usando? Porque la interfaz con el mundo externo, digamos, es el punto H, que es el contrato. Si vos el contrato no lo modificás y vos tenés posibilidad de hacer más cosas, esas más cosas que podés hacer no las va a usar nadie porque no están en el contrato, no figuran en ningún lado. Entonces sí, podés hacer más cosas, pero no se va a enterar nadie. Claro, okay. Poder podés, pero... Pensalo también desde una perspectiva no solo de facu, sino de laburo. Vos cuando... Sí, nadie va a pagar por un feature que no va a usar. Claro, si en algún momento laburás desarrollando, vos vas a probablemente hacer una estimación. Che, ¿cuánto te lleva en hacer esto? 2 horas. Bueno, genial. Ahora, tardás 2 horas porque es lo que tenés que hacer. Si vos te pones a hacer trabajo extra y tardás 4, es una pérdida de tiempo para la empresa y tiempo igual plata. Sé que lo estoy pensando muy corporativista, pero la realidad es que muchas veces es así. O sea,
Se supone que vos vas a hacer lo que el contrato te está pidiendo. No significa, y ojo, y esto sí lo vi en algunos TPs, no significa que no lo puedan dejar flexible o dejar abierto para algunos casos. Esto no es un, bueno, asumo que la SUBE nunca va a tener en su vida números negativos. Ergo, me olvido de toda esa parte. Fíjate si eso que estás pensando como key assumption, Dios, como hipótesis, es válido, ¿no? Si es Obviamente. razonable o no. ¿Viste? Porque Exacto. decís, che, Fíjense que en pre y post condiciones han habido momentos donde usan pre y post condiciones que son un poco polémicas. Asumo que el dato nunca me va a venir nulo. no, Ok. o la otra, que la hacen muy seguido, el tema de limitar las cosas cuando no tiene sentido hacerlo. Por ejemplo, tenemos el campo nombre y déjale, no sé, 10 caracteres alcanza. Entonces, no sé, yo me llamo Luca, entra, Nico entra, no sé, viene alguien más y entra y todo el nombre, che, Juan, por ejemplo, sí, es cortito, entra, pero realmente te viene uno con un nombre de 15 letras, ¿y qué haces? Sí. Bueno, no sé, no importa, lo dejamos sin tarjeta. Problema del programador del futuro. Digamos, a veces tiene sentido limitar las cosas, a veces no. Entonces, ustedes tienen que hacerse la pregunta, che, para este problema, ¿tiene sentido que yo meta esta limitación artificial? Quizás sí, quizás no, pero lo importante es que se hagan la pregunta y lo evalúen. Es como el caso de que los números de teléfono, que los números de teléfono son un despelote, que en algún momento ya no habrá números disponibles y habrá que agregar otro dígito o algo más. Sí. Pero igual eso es una buena pregunta. A ver, el tema es, ¿conviene? ¿Y en qué momento conviene? ¿Y que en qué momento se pensó eso? Porque claramente nosotros podríamos decir, sí, la población va a tender a infinito. Está bien, entonces conviene que preparemos nuestro sistema para el peor caso escenario del mundo. Esto pasa, si alguno juega, lo van a ver un montón de cuando generan servidores para entrar a jugar. Muchas veces Latinoamérica no tiene servidores, y no es porque son malos, es porque no hay negocio. Y cuando hay negocio, se crean los servidores. ¿Y por qué los servidores no se hacen infinitos? Porque eso es plata. Y si yo puedo dimensionar para que la gente tenga una cola de 1000 personas, lo voy a hacer. Sí, es una cagada cuando somos una de las miles de personas, pero en realidad, si vos lo sobredimensionás y pagás $1.000.000 por un servidor capaz de alojar a la mitad de la población mundial y después entra 1000 personas, te querés matar, básicamente. Entonces, el truco está en qué es lo que estamos pensando como hipótesis a la hora de generar esto, ¿no? Sí, de hecho yo veo que están todos viendo con el tema de cómo guardamos el número de teléfono, que los números reciclados y demás. No ese es el problema. El problema es que si yo les digo, bueno, en el hospital Pokémon ahora tienen que guardar de cada entrenador el número de teléfono, el número de contacto, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Van y ponen int teléfono. ¿Y por qué int? Y porque int es un número muy grande, por más que se le agreguen dígitos al número de teléfono, va perfecto, ¿sí? Y ahora, che, pero está bien, vos estás pensando en números de teléfono que conoces vos. ¿Por qué? Porque los números de teléfono pueden tener un prefijo, pueden ser de otro país, después se nos puede haber ido Nico también. No me fui. Estaba probando a ver si podía levantar el OBS, layout. pero no me quiere y ya está. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, tengo por un número de teléfono, lo pongo como un int, ¿por qué? Porque me alcanzan los dígitos, digamos. Ahí ya se están agregando una limitación ustedes. Porque cuando quieran agregar un prefijo, cuando quieran agregar un código de área, cuando quieran agregar lo que sea, no van a poder, ¿sí? ¿Y por qué no pueden? Porque ustedes mismos se limitaron. Porque quizás o no conocían del todo el problema o no lo pensaron lo suficiente. Las dos cosas pasan siempre, ¿sí? No es nada nuevo. Pero bueno, a ese tipo de cosas nos referimos. Más o menos funcionó, ¿no? Se ve el OBS. Se Perdí ve la un poco cámara en el cortado. ¿Se ve horrible? No, listo, se ve cortada la parte de izquierda de la... No sé si no encajaste bien. Se sube, se lee V. Yo lo veo borroso. No, entonces, bueno. Para que capaz que es un tema de layout mío. No, tranqui. Otro día lo intentaré con mejor... Porque la otra vez que lo probaste se veía bien. Sí, pero el corte de luz en el medio, todo me parece que
No funcó. No importa. Cosas que pasan, pasas que cosan. Ahí se ve ahí supuestamente estoy presentando. Ahí se ve perfecto. En teoría. Disculpen, hubo un montón de problemas el día de hoy. Bueno, ¿quedó alguna duda? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Algo que no quedara claro del alcance de un TDA? Y no nos metamos con el tema de time zones y cómo guardar fechas y horas, porque eso es otro tema. No, ahí estamos con otra charla entera. Hablando de meterse la soga al cuello, bueno. Bueno, ok, entonces, vimos TDA, hago una pausita. Ah, mira, volvió la cámara. Dios. Les quería hablar brevemente sobre lo que es el proceso de desarrollo de software, porque se ata un poco con lo que es un TDA. No del todo, pero está bueno que tengan un poco una idea de cómo es el proceso global y en dónde se meten cada una de estas cosas, ¿no? Aparte no es mucho tiempo. Todo software, toda pieza de software, ya que estuvimos hablando de los contratos de desarrollo de software, van a tener varias fases. Esto lo van a ver mucho más profundo en otras clases, probablemente no en algoritmos, sino en unas clases, en unas materias futuras, pero a grandes rasgos nosotros vamos a tener una fase de requerimientos, que es de donde se va a hablar, y se va a empezar a hablar del contrato del software que nosotros tenemos que hacer. Ahí va a haber una persona que va a contactarse con un cliente que tiene una necesidad o varias necesidades y necesita resolver un problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Probablemente luego de la fase de requerimientos vamos a pasar a una fase de análisis, donde el equipo se va a juntar y va a decir, ok, tiene este problema este cliente, ¿conviene resolverlo con software? Capaz el chabón lo único que necesita es un Excel, y no se dio cuenta, no le vamos a desarrollar otro Excel. Eso es lo que debería ser una empresa políticamente correcta, ¿no? O tal vez sí les conviene hacer una solución de software, y ahí es donde se hace una etapa de análisis, se genera una propuesta a la persona, esa persona la acepta o no, y si la acepta, se cierra un contrato. Ahí es donde van a estar trabajando los analistas funcionales, los account managers probablemente, y van a definir todo el qué de un contrato, de un software que ustedes, si desarrollan, van a tener que trabajar. O si ustedes son analistas funcionales, business analysts, account managers, van a estar del otro lado definiendo el qué es lo que se tiene que hacer. Avanzado una vez el proyecto y dado el ok por el cliente, van a estar en una etapa de diseño, que también es una etapa válida que ustedes si quieren en algún momento pueden desarrollar. Van a hacer toda la parte de maquetado, van a ir al cliente, que también sigue siendo el qué, no nos estamos metiendo en el cómo, porque el qué es la cáscara que va a tener la interfaz de usuario, cómo se va a comunicar esa persona con un TDA o con una pieza de software que va a estar atrás, pero el usuario va a ver lo visual. Van a tener rondas de revisión, se va a llegar a un diseño y ahí es donde el desarrollador va a decir, bueno, genial, este es el diseño, este es el alcance, vamos a implementarlo. Se van a poner a codear, se van a poder poner a hacerlo y obviamente también va a haber una fase de pruebas. Esto es parecido a lo que es el TP sin la fase de diseño, pero podríamos decir que nosotros, haciéndoles el enunciado del TP, hacemos los requerimientos y el análisis, que van a aprender, qué conviene poner, denunciar, etc. El diseño podríamos verlo como la cara que vamos a tener en el TDA. Ok. No, pensé que estaban hablando, perdón. Van a tener la cáscara de lo que es el TDA y que queremos que hagan, y ustedes van a estar acá, en la parte de implementación, haciendo las cosas. Después se va a correr una fase de prueba, que obviamente, en este caso, por ahora, la está cubriendo Chanutron, y digo por ahora porque eventualmente van a haber testing, en breve. Y suponiendo que la fase de QA pasa todo bien, vamos a ir a instalársela al cliente a la casa. Y ahí se termina lo que sería la vida de un software. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Una vez que llegamos a la instalación, ¿ya está? ¿Terminamos? No, después hay que mantener eso. Después hay que mantenerlo, exactamente, y es la palabra que buscaba. Y no solo se mantiene, sino que un software se dice que está muerto solamente cuando no tiene más mantenimiento. Digamos, ahí es donde muere. Porque un software que se sigue usando siempre va a tener mantenimiento, por eso también es un negocio tan copado, y siempre el cliente va a necesitar algo más y lo va a poder refinar. Entonces va a volver al inicio
y se va a volver a tomar una parte de requerimientos, una fase de requerimientos, que es el contrato del TDA, y ahí se va a revisar y se puede expandir ese TDA. Lo importante y lo copado es que va a ser dentro de todo retrocompatible, o debería serlo. Nosotros vamos a agregar funciones, pero no nos vamos a meter con las funciones que ya existen. Pero eso es lo copado del software. Nosotros podemos agregarle más cosas, agregarle un parche, agregarle un módulo nuevo a algo ya existente, en un mundo ideal. Obviamente a veces las cosas también se tienen que tocar, las viejas, pero idealmente no. Comentario desde la experiencia, ya para ir cerrando. Este es un chiste, no sé si se llegará a ver porque no sé qué calidad de internet estoy teniendo con los cortes de luz, pero son todas las fases y todos los roles de distintas personas en una compañía en cómo ven la solución de un proyecto. Es un meme muy bueno, probablemente lo conocen, pero básicamente el cliente siempre se los va a explicar mal, o el enunciado puede tener errores, puede pasar. El jefe del proyecto lo entiende de otra manera, el que diseña, el analista lo hace de otra, el programador lo escribe de otra, marketing lo va a vender como la mejor cosa del mundo. La documentación es verdad que no suele estar mucho, debería estar. Por eso les pedimos un informe, y el informe tiene peso de nota. Así funciona la versión instalada, lo que le facturamos, el soporte que se previó y lo que el cliente realmente necesitaba. Esto es un problema comunicacional. Yo sé que estamos en una facultad de ingeniería y las cosas que vamos a ver más adelante en otras clases son mucho más técnicas, pero no pierdan el foco de que esto tiene un foco de comunicación. Y cómo se comunican con un cliente, con un corrector o con un jefe de TPs o con lo que sea en la vida, importa, y está bueno siempre tener los límites claros, porque mientras mejor definamos el qué, antes de meternos en cómo, mientras antes hagamos el diagrama, antes de empezar a preguntar de código o a escribirlo, mejor nos va a ir en general, porque se definen mejor las cosas. Si tienen en claro las ideas, va a ser más fácil transmitirlas en código. Por eso siempre les vamos a seguir hinchando a lo largo de todo el cuatrimestre que hagan diagramas. Y piensen siempre en el contrato de algo, siempre piensen en el contrato del TDA como un contrato, algo que no se puede romper. Y ahí tengo una idea de otro meme para una siguiente clase. Resumen, para finalizar. ¿Por qué usamos TDAs? Manejamos la abstracción. Simplificamos la realidad despojándonos de cosas más complejas de un programa. Eso es importantísimo siempre y cuando tengan en cuenta qué es lo que están dejando de lado. Si están dejando de lado algo clave, el programa va a estar mal o la entrega va a estar mal. Obviamente nosotros ya se lo damos masticado. Encapsulamiento, que es la propiedad por la cual el TDA tiene que exponer la menor cantidad posible de información de cómo está implementado. Idealmente me darían el punto O y yo ni me entero cómo está hecha la cosa. Si funciona, funciona y funciona bien. Debería funcionar bien. Y la localización del cambio, esto también es importante, no lo hablamos tanto, pero cuando hay errores dentro de un programa, imagínense un programa de verdad corporativo grande, va a tener 1000 módulos, que son TDAs chiquititos. Lo van a conocer con otro nombre más adelante. Estamos siendo forzados a modularizar el código y a modularizar con TDAs. Y eso está buenísimo porque el día que falle el cobro de la tarjeta SUBE, yo no voy a ir a la parte que se encarga de crear la tarjeta. Voy a ir a la parte donde hay una función que se llama descontar viaje, descontar saldo o chequear viaje, y ahí va a estar el problema, porque sé que sale de ahí. Por eso les pedimos tanto que modularicen. Fin, fue clase súper breve, la que viene no va a ser tan breve, pero bueno, la clase que viene vamos a ver nuestros primeros TDAs que son pila, cola y lista. Me parece que es la clase que viene. Es larga, vengan preparados, pero esta fue muy teórica, sé que no hay tantas preguntas, pero bueno, espero que les haya gustado, más allá de que se me cortó la luz y no pude usar el OBS, pero dudas, preguntas que hayan quedado por ahí flotando, puedo volver atrás a cualquier parte de la diapo. Denle like, suscríbanse. Todavía no tengo... Ahora, digamos, saben que es una clase corta porque no hay mucho para hablar. Básicamente un TDA, ya saben lo que es una abstracción, saben por qué es importante usarlo. Es una estupidez todo, ¿sí? Pero hay que saberlo y hay que aplicarlo más que saberlo. Primero saberlo, después aplicarlo.
Así que aplíquenlo a partir de ahora, les vamos a pedir, casi los vamos a forzar a que lo apliquen. Así que bueno. Es la base. O sea, a partir de acá, tengan en cuenta que vamos a ver TDAs. Muchos. Sí, a ver, Creo Juan, que te quería preguntar algo. estamos dando una banda de TDAs, así que van a tener. Hay alguien que me pidió volver atrás la diapo. Si podés usar el micrófono mejor, si no, te estoy leyendo. No, quería leer nomás. Ah, perdón. Ok, joya. Igual la diapo, yo no, pero alguien las va a subir a... Creo que debería estar subida. Si le metiste algún cambio, avisarle a Puchi que te la vuelva a subir. No, le metí algún meme más y algún Pokémon porque estamos en temática de Pokémon, pero no, nada de contenido nuevo. Dale, después pasale nomás. Dale. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Y dale con los... Es temática de Pokémon. Próximo cuatri la cambio, pero... Creo. Es mucho Sí, trabajo bien. cambiar la temática. Es trabajo, pero estaría bueno renovar cada tanto. Bueno. Sala de recursos. Bueno, si quedó alguna duda, escríbanla. Últimos segundos. Va a haber más dudas en la clase de los primeros TDAs. Sí, igual la clase sigue, no se preocupen, que van a tener más tiempo de consultar. Pero... Lo dejo a Lucas con testing, ¿no? Ajá. Bueno, bien. Igual yo voy a estar en el fondo, sin cámara y eso, pero Vale, si alguien tiene si sale alguna duda rara, yo te chiflo. Dale de una. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos el martes que viene, y el martes que viene, y el martes que viene, porque tenemos una seguidilla de tareas que me metí en todas encima. Así que nos vemos en la próxima clase. Espero que les haya gustado. Estoy en chat, igualmente, cualquier duda. Bueno, gracias. Muchas gracias, Nico. Muy buena la clase. Gracias, chicos.